si le gusta a la señora Carelli, estoy hablando de la inteligencia artificial. Lindo, me encanta. Ella sabe mucho de tecno, ¿o no? Sí, una IT. Sí, soy una chica IT. Muy bien. Pero bueno, a ver de qué vamos a está sacando charlar. su blog y su virome para hablar con Freddy Vivas. Él es ingeniero en sistemas informáticos, experto en inteligencia artificial, robótica y biotecnología y neurociencia, por si le falta algún... Un crack. Freddy, ¿nos estás escuchando? Buenas noches. Mercedes Mendoza y Verónica Carelli, te saludamos. Aquí estoy, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, todo tranquilo. Ahora, para explicarle un poquito a la gente, ¿qué es Rocking Data? ¿Qué es Rocking Data? Es una empresa que hace inteligencia artificial y hace cosas de ciencia de datos, ¿no? Que suena como algo así de cohetes, pero no, es algo que es mucho más terrenal. Hacemos lo que se conoce como la tecnología más relevante de los últimos tiempos y se usa para todo, ¿no? Cuando vos, por ejemplo, le pones a Waze una dirección, usa un algoritmo que te lleva al mejor camino. O cuando Netflix te recomienda una película, usa un algoritmo también de ciencia de datos. Y hacemos básicamente eso. Ok, perfecto. ¿Y cómo nace Rocking Data? Rocking Data, nosotros venimos laburando hace muchos años en el mundo de tecnología en general, te diría unos 10 años, y hace 4 años creamos la empresa, que construimos estos algoritmos, estas tecnologías que se están empezando a usar cada vez más, desde para empresas como un banco o para un sanatorio, para que, por ejemplo, hicimos un proyecto el año pasado, un sanatorio que lo ayudamos a anticiparse a cuánta gente iba a ingresar con COVID al sanatorio, ¿no? Entonces le sirvió para tener una visión de dentro de 15 días cuánta gente puede llegar a ingresar con COVID. Y eso, bueno, es un modelo que se conoce como modelo predictivo, es un modelo que predicen cosas que van a pasar usando matemática, estadística y bueno, y software para tener una precisión mayor. Y por supuesto, imagínate lo que puede valer eso para una empresa o una organización como un sanatorio que entienda mejor cómo asignar las camas, si necesita más personal, para reducir el riesgo en la toma de decisiones. Básicamente eso es lo que hacemos todos los días. Freddy, ¿qué tal? Buenas noches, Verónica, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vero? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. Hiciste un libro hace muy poquito que se llama ¿Cómo piensan las máquinas?, ¿verdad? Así es. Me interesa mucho esto y calculo que a la gente también, bajárselo un poco a tierra. ¿A qué te referís en el tema de cómo piensan las máquinas? ¿Las máquinas piensan por sí mismas? ¿Cómo es eso? ¿Tenemos que tener miedo? ¿No? ¿Vienen los robots y nos invaden el mundo? La verdad que a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Lamentablemente hay cosas que estamos viviendo hoy en día o que vemos hoy en día que se parecen bastante a la ciencia ficción distópica que nos imaginamos en películas hace muchos años, ¿no? En los 80 hubo mucho de eso. El libro, yo intenté poner ejemplos y situaciones que podrían pasar y de cómo las máquinas aprenden del mundo. Cuando vos tenés un robot, por ejemplo, que puede identificar, o una inteligencia que puede identificar dentro de rostros quién es quién, ¿no? Cómo puede ver el mundo, o imagínate un auto que se maneja solo, ¿qué pasa cuando está en la calle? ¿Cómo identifica si es un animal el que está cruzando, o una bolsa, o una señal de tránsito? Hay vehículos autónomos que hacen... para tomar una decisión. Yo estimo que en los próximos años, y no lo digo yo solo, lo dice mucha gente, muchos vehículos van a ser autónomos, donde en algún momento pases a un modo más manual, donde vos decidas qué querés manejar. Pero como pasa con los aviones, que pilotean la mayoría de los vuelos solos, ¿no? Eso mismo va a pasar y va a ser seguramente más seguro que la conducción actual.
Y para que eso pase, estos autos autónomos tienen que ser computadoras con ruedas que tengan lógicas de cálculo súper avanzadas. Y bueno, eso de alguna forma te explica cómo funciona una inteligencia artificial, que no solo va entendiendo el mundo a través de sus sensores, sus cámaras, sus micrófonos, no solo eso, sino que también va aprendiendo cuál es la mejor ruta para llegar a un lugar. Si acá había un bache y no había un bache, la próxima vez no lo va a agarrar. Eso se lo va enseñando el programador, ¿no? En realidad está buena la pregunta, porque antes se programaba así, se le enseñaba, digamos, a las máquinas, le decías un algoritmo, vos decías, bueno, si pasa esto, hace esto, onda, si hay un bache, esquivalo, pero o si la ruta está muy colapsada, anda por otra ruta. Pero esas lógicas, fíjate, son tan dinámicas y cambiantes como puede ser una ruta de cómo llegar mejor a la oficina. Antes ibas a la oficina todos los días. Yo vivo en Adrogué, en zona sur, y no había una sola ruta, hay un montón de rutas. En función a si hay piquetes, si hay muchas, la Expo de Yrigoyen está explotada, la General Paz. Entonces, la ruta tiene que ser dinámica, en función a un montón de variables. Esa capacidad dinámica de los algoritmos es la inteligencia artificial. Antes solo las reglas las ponía un programador. Ahora las reglas las crea sola la inteligencia. O sea, el machine learning sería esto. Exactamente, el machine learning es esa capacidad de las máquinas de aprender y de mejorar, optimizando, por ejemplo, que vos le digas, quiero llegar más rápido a la oficina. Esa es lo que se le da como la función de optimización, se le dice. Y el algoritmo de inteligencia artificial busca llegar lo más temprano que puedas a un lugar específico. Ahora, eso es como la máquina piensa. Digamos, no podríamos decir que piense, podríamos decir que procesa, calcula, predice, ¿no? Es lo más parecido a pensar que puede hacer. Ahora, recién hablaban con Vero el tema de los autos que van a manejarse por sí solos, ¿no? Yo quiero preguntarte, en el corto plazo, porque uno sabe que eso en los próximos 5 años no sé si va a llegar a un consumo masivo. ¿Qué puede llegar a modificarnos a nosotros en la rutina la inteligencia artificial? Estoy hablando, ya sabemos, tenemos teléfono, como decíamos recién, tiene el algoritmo, el Waze que metemos en el auto, tiene el algoritmo para cómo llego más rápido, evitar el tránsito. ¿Qué más pienso? La educación de mis hijos. Educación, selección, claro. En recursos humanos también se está utilizando mucho inteligencia artificial para seleccionar candidatos. Sí, totalmente. Se usa para un montón de cosas. Mira, en el deporte, por ejemplo, en el Mundial va a haber inteligencia artificial tomando determinadas decisiones. Mira, lo bajo a un concepto bien simple. La inteligencia artificial podría tomar una decisión o podría sugerir una decisión, ¿no? Entonces imagínate que cuando un árbitro en el Mundial, en vez de decirle eso fue penal o no, la inteligencia artificial automáticamente tome la decisión de fue penal o no, sería muy drástico, pero que le sugiera, bueno, la probabilidad de que haya sido penal eso es un 95%. ¿No estás hablando del VAR? Por ejemplo. Okay. Pero mejor tal vez. Que a veces vamos a querer que elija una máquina antes que un árbitro, quizás. Claro. Pero bueno, esa misma lógica de como una herramienta de soporte a la toma de decisión lo puedes aplicar a todo. Imagínate que una universidad tiene un problema que los alumnos abandonan, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo hago con la tecnología esta de datos e inteligencia artificial para ayudar al director de la universidad para saber cuáles son los alumnos con más probabilidad de abandono? Eso se puede hacer, se está haciendo en algunas universidades del mundo. Por ejemplo, imagínate que los que faltan a la clase muy seguido, los que llegan tarde, los que no entregan su trabajo, los que no leen. Bueno, imagínate que todos esos datos pueden estar en un sistema hoy y que le diga al director o a la profesora, a quien esté a cargo, que le diga, fíjate que todos estos alumnos tienen más probabilidad que el resto de abandonar. ¿Por qué no los llamás? ¿Por qué no haces algo con eso? Y así podría darte un montón de ejemplos de cómo toda esta data te ayuda a gestionar la complejidad del mundo en el que vivimos, ¿no? De alguna forma hace eso, es como que te puede ayudar a priorizar los casos, como pasa en la salud, que ya hay algoritmos de inteligencia artificial, específicamente lo que se conoce como computer vision o visión artificial, que es la misma que pueden usar los autos para que se manejan solos, u otros usos quizás más peligrosos, pero fíjate, un uso positivo podría ser que
haya una inteligencia artificial detectando casos de pulmones con daños, ¿no? En forma que en vez de tener una persona horas y horas mirando todas las placas, que un algoritmo puede identificar rápidamente ahí y le puede decir al médico, mira estos casos primero que son urgentes. Eso sería un uso muy interesante. Claro, nosotros como humanos, pues decir así, como seres pensantes y emocionales y demás, también marcar la diferencia, porque no es que vienen a suplantar directamente el trabajo de todos nosotros. No, totalmente. Es un trabajo conjunto. Para mí hay toda una... no deja de ser una herramienta. No deja de ser una herramienta como tantas otras que tuvimos, como puede ser una calculadora, una computadora, un tomógrafo o el bar o cualquier otra herramienta que te ayude a tomar una decisión. Lo que pasa con esta herramienta es que, según, por ejemplo, Stephen Hawking, es probablemente la herramienta más avanzada que haya creado el humano en toda su historia. Entonces, eso sí tiene peso, porque además pueden ser herramientas que simulen el comportamiento humano, como puede ser un chatbot, ¿no? Una conversación, que es algo que naturalmente solo el humano hizo. Ahora puede haber una conversación tan avanzada que casi ni te das cuenta que sea un robot. Entonces, eso más la forma que decíamos antes de aprender y de pensar, estoy haciendo comillas pero no se ve, son dos capacidades que ninguna tecnología nunca tuvo, ¿no? No. Pero por más que haya machine learning detrás, digo, ¿no hay siempre un humano con sus sesgos? Digo, ¿no hay que trabajar también en los sesgos tecnológicos? Porque vos fíjate que muchas veces, o la mayoría de las veces, se habla, por ejemplo, de sesgos raciales, ¿no? Inteligencias artificiales que terminan decidiendo con un sesgo racial o que terminan decidiendo con un sesgo de género, ¿no? Ha pasado en empresas que han contratado a través de inteligencia artificial y han contratado a todos hombres blancos heterosexuales, digo. Entonces digo... Claro. En que hay que trabajar también en lo que tiene que ver con la parte humana, más allá de que la máquina aprenda por sí misma. Exacto. Bueno, mira, es un tema muy interesante ese que tocás. Yo creo que yo particularmente tengo una visión sobre eso, que es los sesgos siempre existieron, como se sabe, digamos, ¿no? De hecho, a mí personalmente me pasó que, por ejemplo, hubo trabajos que no me dieron porque vivía lejos de la oficina y lo que se creía era que yo iba a llegar tarde porque vivir a 1 hora y media hasta ese lugar, ¿no? Entonces, ese sesgo... ¿se escucha? ¿Hola? Sí. Sí, perdón. Decía que el sesgo de que porque una persona vive lejos de un trabajo y no va a tener la capacidad de ser puntual, eso yo lo viví en primera persona. No era un sesgo de la inteligencia artificial, era un sesgo del reclutador. Claro. O porque vivía en un barrio de calle de tierra, o porque no tenía como los estrés ambientales que se hacía antes, donde iban a tu casa y miraban si tenías cloaca o no. Entonces, todas esas cuestiones definían si entrabas en un trabajo o no, o lo mismo un banco que te daba un crédito o no, si eras... depende de la zona donde vivas, o si eras mujer te daban quizás menos crédito que si eras hombre. Eso pasaba así en la inteligencia artificial. Lo que pasa es que hoy, y yo lo veo como de forma positiva, mira, lo veo como hay una oportunidad, porque todos estamos con el ojo en esto, todos estamos hablando de sesgos en tecnología, y es la primera vez que yo veo mucha gente hablando de sesgos. Entonces, es una oportunidad positiva de hacer las cosas mejor de lo que las veníamos haciendo como humanos. Y eso también aplica a qué datos le damos a las inteligencias artificiales para que entiendan el mundo. Si vos le das, como tal cual decís, un sesgo tiene que ser un hombre entre 45 años y 55 años, o blanco que viva en zona norte, Palermo. Le das toda esa data de la historia de los SEOs, de cómo fueron, y cuando tenga que recomendarte un SEO, va a buscar en esos datos. Claro. Entonces, la responsabilidad nuestra como personas que trabajamos en proyectos de datos, construyendo tecnología de inteligencia artificial, es tener la mirada lo más diversa posible, y eso hoy se construye a través de equipos multidisciplinarios. Tener personas con diferentes visiones, con diferentes backgrounds, de diferentes orígenes y profesiones distintas. Nosotros tenemos filósofos, tenemos filósofos trabajando con nosotros en Rocking Data, programando, y esa mirada que tienen ellos desde la ética, desde la moral, incluso de qué se puede hacer y qué no. Hemos rechazado proyectos
y hemos dicho a clientes, esto no hay que hacerlo porque no corresponde que aunque técnicamente lo puedas hacer, no corresponde que lo hagas, ¿no? Esas decisiones las tenemos que tomar, y de hecho es muy nuevo que se esté hablando de esto. En el último año salió una recomendación de UNESCO, por primera vez en la historia, que habló con 150 países diferentes UNESCO y llegó a generar una recomendación, que es un documento bastante avanzado, donde dice cuáles son los riesgos y cuáles son algunas herramientas paliativas para evitar sesgos y para hacer ética, construir inteligencia artificial éticamente. Eso salió a fines del año pasado. Nosotros tenemos vinculación con ese proyecto. Creo que está buenísimo para empezar a plantear esto seriamente, ¿no? Muy bien, la verdad, felicitaciones. Contarle a la gente que está escuchando en estos momentos que, a ver, no es que un día te despertaste y dijiste hago esto y punto, sino que estuviste 2 meses en la NASA, una enorme cantidad de gente de otros países, estuviste con una especie de Disney para la gente que hace lo tuyo, y volviste para acá y has creado Rocking Data, de verdad, un enorme placer hablar con vos, Freddy. Gracias, no, un placer es mío, y la verdad sinceramente me da mucha alegría que gente como ustedes en los medios traigan estos temas y los tomen con la seriedad que corresponde, porque es un desafío de todos, no solo los que construimos tecnologías, sino los que las usamos, los que las vivimos, y tratar de plantearse estas cuestiones me parece espectacular, así que gracias a ustedes. Un enorme placer, de verdad, muchas gracias.